Buenas tardes chicos, vamos a seguir con el tema que empezamos en el video anterior. Estamos hablando acerca de cómo contar una historia. Hoy vamos a dar otra parte del texto que les dejé. Traten de ir leyendo el texto y al finalizar el tema que vamos a dar hoy, voy a dejarles después en el Classroom una pequeña actividad para que vayamos haciendo a medida que vayamos avanzando. Vamos entonces al tema de hoy. Nos toca empezar a hablar de la introducción. Algo que agrega acá la bibliografía, que ustedes también ya lo habrán visto otros años, es que muchas veces una noticia luego del titular tiene unas pequeñas líneas, que es lo que se denomina el lead, o en español entradilla, que es como un pequeño adelanto de los puntos principales de la noticia. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a ir a la introducción, o sea, ya al cuerpo de la noticia. Lo que se busca con la introducción, como suele suceder con la introducción de cualquier tipo de texto, es tratar de captar la atención. Pero lo que más me importa destacar acá es que existen dos tipos básicos de introducción que van a depender del tipo de noticia, que ya habíamos adelantado en otro video, que existen dos grandes tipos de noticias, que son las noticias duras y las noticias blandas. No vamos a volver sobre eso, pero básicamente las noticias duras son como las noticias más importantes del día a día, y las blandas cuestiones que tienen que ver más tal vez con entretenimiento, con noticias de color, etcétera. Entonces va a variar la introducción de acuerdo a eso. Las noticias duras, esto ya lo había adelantado también y lo había mostrado un poco en los trabajos que ustedes hicieron. Las noticias duras lo que suelen hacer es en el primer párrafo resumir los hechos principales que se van a contar en la noticia. Para esto se suele utilizar lo que ustedes también ya habrán visto, que se conoce como las 5 Ws o las 5 W y las H. Se llama así porque son técnicas que vienen del mundo anglosajón, digamos, pero que en español serían el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el por qué, y algunos agregan también la H en inglés, el how, de el cómo. Entonces la idea es básicamente, ante cualquier hecho, yo contestando estas preguntas tengo resumidos los hechos principales. Vamos a verlo en un ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, una noticia del Diario Popular. Boris Johnson recibió el alta pero seguirá aislado. Una noticia, bueno, ligado con el tema del coronavirus, pero también, si se quiere, ligada a la política internacional, ¿no es cierto? Porque es un primer mandatario de un país. Acá tenemos lo que decíamos anteriormente, el lead, que resume un poquito la noticia, y en realidad no suele haber mucha diferencia entre el primer párrafo y el lead. Lo que hace el primer párrafo es tal vez ponerlo un poco más como narración y agregar alguna que otra palabra, pero suelen ser muy parecidos. En este caso dice: el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, fue dado este domingo de alta tras haber sido internado hace una semana en un hospital de Londres por padecer coronavirus y estar en terapia intensiva. Por la complejidad de su caso y por consejo de su equipo médico, no volverá al trabajo de forma inmediata. Otra cosa que marcábamos el otro día con otra noticia, que es que en realidad acá hacen una sola oración, ¿no es cierto? Siempre tal vez es más prolijo no hacer tal vez oraciones tan largas, sino dividir un poco la información en oraciones. Pero tomándolo como el primer párrafo, podemos ver lo que comentábamos recién de las 5 Ws, que algunos agregan la H. El primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, sería el quién.
fue dado este domingo de alta. Ahí tenemos tanto el qué, que fue lo que pasó, que Boris Johnson fue dado de alta, y tenemos también el cuándo, este domingo, tras haber sido internado hace una semana en un hospital de Londres. Ahí tenemos el donde sucedió en Londres. Y también tal vez podemos tomar como el how, el cómo, alguna de la información que da, que estuvo en terapia intensiva y que se le recomienda, bueno, no volver al trabajo de forma inmediata. Entonces no siempre tienen que estar todas las preguntas. Acá nos faltaría, por ejemplo, el por qué, o tal vez lo podemos encontrar. Bueno, el por qué evidentemente habrá sido porque desaparecieron los síntomas o se curó, pero bueno, eso no se nos especifica en este primer párrafo. O sea, acá se nos dice el por qué había sido internado, pero en este momento esa no es la noticia. Acá la noticia es justamente que fue dado de alta, entonces no aparecería acá el por qué. Por eso les digo, no siempre aparecen a rajatabla todas las preguntas, pero sí aparecen las principales. El quién, el qué, el cuándo y el dónde. Eso entonces para las noticias duras. Y con respecto a las noticias blandas, no necesariamente tienen que seguir ese esquema. En las noticias blandas se puede jugar mucho más con la narrativa, ¿no es cierto? Se puede preparar, si se quiere, bueno, acá lo que dice preparar el escenario o presentar a los personajes. Entonces es mucho más como una narración literaria que como una noticia. Vamos a ir, por ejemplo, a una noticia que tenemos acá de Infobae: el curioso detalle que notaron los fanáticos en la foto con la que Messi y su familia festejaron Pascuas. Bueno, a propósito de este titular, algo también que se está viendo mucho ya desde hace un tiempo, este no es un titular que tradicionalmente se hubiera utilizado en periodismo, pero es un tipo de titular que se empieza a ver cada vez más, en donde justamente al contrario de lo que solía suceder, no nos dice específicamente cuál es la noticia, porque acá se nos habla de algo que notaron los fanáticos y no se nos dice lo que es. Es un tipo de titular que se puso, como se empezó a usar mucho con internet, con los blogs, y tiene más que ver con querer atrapar la atención de los lectores y que se queden en mi página, que con querer dar una información. Por eso es algo relativamente novedoso, digamos, porque si no, un titular lo que debiera hacer siempre es decirnos de qué habla la noticia. Pero esto, bueno, aparte de lo que estamos contando ahora acerca de la introducción, vamos a ver la introducción. Bueno, ahí teníamos también el lead, que nos resume un poco parte de la noticia, pero vamos a la introducción y vemos que es distinta a la anterior. Como todo el mundo, y a causa de la pandemia que generó el coronavirus, Lionel Messi, Antonella Roccuzzo y sus 3 hijos, Thiago, Mateo y Ciro, viven un domingo de Pascuas diferente desde Barcelona, ciudad en la que pasan el confinamiento social obligatorio que rige en España. Este es el primer párrafo y la noticia, o sea, es un dato de color, ¿no es cierto? Como decíamos, es una nota que no es una noticia dura. La noticia, después un poco más abajo lo ponen, es que en la foto se pudo ver a los chicos, lo leemos acá en la foto, que en un poco más de una hora reunió cerca de medio millón de likes. Se pudo ver al astro argentino, su esposa y los niños posando en el jardín de su casa con 3 huevos de chocolate. Y pasa a describir los comentarios de algunas personas en internet, que de lo que hablan es del precio de los huevos de Pascua, como que eso es acá en lo que se centra la noticia, que obviamente no es algo importante, es algo que, no sé, a alguno tal vez le puede llamar la atención, pero lo que quiero mostrar es que ese, que es el punto principal en que se va a basar la noticia, el precio, si se quiere, de los huevos de Pascua, no aparece en el primer párrafo. Entonces esa es la diferencia básica, digamos, en
cuanto a introducción entre una noticia dura y una noticia blanda. En la noticia dura yo en el primer párrafo ya dejo resumidos la información principal, y en el caso de la noticia blanda no. En este caso lo que se hace, se nos presenta un poco el escenario que va a dar paso después a la noticia. Otro ejemplo también de Infobae: ¿Lautaro y Agüero juntos?, pregunta el titular. Manchester City pagaría la cláusula del Inter y le ganaría la pulseada al Barcelona. Tenemos también un pequeño lead y vamos al primer párrafo, que es lo que nos interesa. Acá tenemos lo que les decía, está un poco más desarrollado que en una sola oración, y dice: en medio de la pandemia mundial por coronavirus que paró al mundo y sus respectivas actividades, los clubes de fútbol continúan planeando a futuro. Pese a que las grandes ligas europeas permanecen suspendidas, dentro de cada institución hay reuniones permanentes que no se detienen a la hora de pensar en cómo encarar la temporada cuando se reanude. Entonces, ¿la noticia cuál es? La noticia es una oferta que aparentemente hizo el Manchester City por Lautaro Martínez. Bueno, y después juega un poco con eso la noticia, diciendo que Barcelona también tenía interés, entonces habla un poco de esa puja. Pero fíjense que eso, que es el punto principal de la noticia, no aparece en el primer párrafo. ¿Se entiende? Esa suele ser una nota característica de las noticias blandas. Lo que hace otra vez acá el primer párrafo es presentar el escenario. Nos habla de la situación que está pasando en el mundo, de lo que está pasando con los clubes, y recién después va a ir al centro de la noticia. Si esto lo enfocáramos como noticia dura, la estructura sería distinta. En el primer párrafo diría: tal fecha el Manchester City hizo saber su interés o propuso una oferta por Lautaro Martínez. ¿Se entiende? Entonces ahí vemos cómo es diferente la introducción para el caso de una noticia blanda que una noticia dura. Una noticia de deporte suele ser una noticia blanda, pero se podría haber también enfocado como una noticia dura, cambiando entonces la introducción. Pero bueno, lo vemos también en el titular. Una noticia dura, generalmente el titular también nos da los datos más resumido todavía que en el primer párrafo. Tal vez hubiera dicho: Manchester City hace una propuesta por Lautaro Martínez. En cambio acá no, vemos también es bien un titular de noticia blanda. Lo adelanto, si bien todavía no hablamos de titulares, donde se juega un poco también con esto de generar cierta intriga y adelantar un poco, pero sin precisar demasiado de qué se va a hablar. Por ahora vamos a dejar por acá, así vamos avanzando de a poquito, y hago videos más cortos que no sé si los están viendo. Vayan viéndolos, vayan leyendo también el texto, y a continuación les voy a dejar una tarea en el Classroom, así a medida que vamos avanzando con los temas vamos trabajando. Que terminen bien el fin de semana y nos estamos hablando. Saludos.